Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 746. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro Dios. Doy la bienvenida a aquellas personas que de pronto acaban de ver el anuncio por alguna publicación, en algún comentario, en alguna noticia, en redes sociales, y le pido que se quede por unos minutos. Lo único que haremos en este grupo es leer la Biblia, un fragmento pequeño, y además de esto orar a Dios. Nada más, son solo 30 minutos para Dios, así que lo animo a que se quede. No creo que haya nada más importante que este momento para usted. Seguramente ya dedicó un tiempo suficiente de su vida a sus quehaceres diarios, pero sería bueno que dedique este corto tiempo para Dios. A las personas que se conectan todos los días con nosotros, agradecerles por su fidelidad, por ese deseo de buscar al Señor en este tiempo tan complejo en el que vivimos, y los animo a seguirlo haciendo. De igual manera, les animo a compartir, a darle me gusta. A las personas que se conectan por YouTube, por favor, no olviden darle a la campanita y suscribirse para que les siga llegando la notificación. Recordemos que los grupos los hacemos los días lunes, viernes y sábado para que usted se organice y pueda estar con nosotros. Vamos a dar un minuto más para que las personas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar. Por eso tan importante estarle enviando el link, sobre todo a aquellas personas que no conocen al Señor. Sin más preámbulo, vamos a orar, pedirle a Dios en esta oración que nos ayude, que nos guíe, que nos bendiga, que nos permita entender su santa palabra. Así que oremos a Dios. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, muchísimas gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de venir delante de ti para buscar tu presencia, Señor. Nosotros no somos dignos, pero a ti te ha placido salvarnos, Señor. Así que hoy venimos en obediencia a tu palabra, Señor, para escuchar tu voz, para poder aprender de ti, para saber lo que debemos obedecer y lo que no debemos hacer. Ayúdanos a estar atentos y dispuestos a recibir de ti todo lo que nos quieres decir. Bendice mi vida, bendice la vida de las personas que nos escucharán. Ayúdales a entender tu palabra y a ponerla en práctica en sus vidas, Señor Dios mío. Ayúdanos, te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a leer el Salmo capítulo 13, que dice así: ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. Muy bien, qué interesante salmo. Una de las cosas que me gustaría que tengan en cuenta es que cuando hago estos devocionales trato de trabajar temas que no hemos visto. Y eso es muy importante, siempre respetando, claro está, la interpretación del texto, pero es importante decirlo porque un texto puede tener una sola interpretación, pero muchas aplicaciones, muchas aristas. Yo trato de dar aquellas que me parecen más importantes o que tal vez no hemos trabajado. A veces somos repetitivos y la Biblia tiene muchísima diversidad de enseñanza y debemos aprovecharla para trabajar esos campos en los que de pronto nadie más trabaja. En el caso de este capítulo 13, y como sucede en casi todo el libro de Salmos, el escritor describe o escribe una oración corta, pero con un significado muy amplio, porque según entendemos está muy angustiado. Utiliza frases como ¿hasta cuándo, Señor?
que muestran que estaba desesperado, que no soportaba más, pero seguía clamando. Y al analizar la situación, David debió darse cuenta que a pesar de todo seguía con vida. Entonces solo podía concluir que debía sostener su confianza en Dios porque era su única probabilidad de salvación. Por eso al tema de hoy le di por título Cuando no hay respuesta. Ay, queridos hermanos, hay momentos en los que uno pasa por situaciones en las cuales uno no encuentra respuestas, en los cuales uno ora, implora, ¿cierto? Pero no obtiene respuesta. ¿Qué hacer en esa situación, no? Cuando no hay respuesta. La idea es que podamos ver cómo podemos orar aun cuando no obtenemos respuesta, ¿cierto? Porque podría ser que en medio de una situación así comencemos a decir cosas que terminen por ofender a Dios, como ya vimos, por ejemplo, le pasó a Job en su momento. Lo primero que nosotros debemos hacer es, antes de orar, aclare su percepción acerca de Dios. Aclare su percepción acerca de Dios. Antes de que usted ore, verifique quién es Dios para usted. Dice el versículo 1: ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Qué tremendo, ¿no? Mi intención con este punto no es que pongamos un ojo crítico sobre el rey David de forma que lleguemos a maltratarlo, ¿no? Por la forma en la que él oró en esta ocasión. Porque probablemente el rey estaba agotado de la persecución de Saúl o de su hijo Absalón. Tampoco lo vamos a justificar, pero la situación del rey sí era muy grave. Y era tan grave que él pensaba que Dios se había olvidado del rey, o que Dios se estaba escondiendo del rey. Y es ahí donde yo quiero profundizar, entendiendo que somos seres humanos, de modo que cuando pasamos por situaciones de angustia solemos hacer y decir cosas que en lugar de mejorar la situación la pueden empeorar. Y tengamos cuidado, porque esto es básicamente algo que el ser humano hace por inercia. Cuando estamos en las peores situaciones tomamos las peores decisiones. Entonces esto ya debería llevarnos a nosotros a reflexionar para prepararnos ante esas situaciones que todos vamos a vivir en algún momento de la vida. De hecho, si acertamos a la situación ante la cual está orando el rey David y en la cual él se encuentra tan angustiado, debemos tener claro que él terminó por ceder a la presión y abandonó el pueblo de Israel. Eso de pronto algunos no lo sabían, pero lo vamos a leer en un pasaje corto. Sin embargo, le repito, la oración que está haciendo el rey David es una increpación a Dios. ¿Hasta cuándo me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Se dan cuenta? ¿En qué contexto hace esa oración David? Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 27. Con todo, David pensaba: un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. Recordemos que en el último capítulo que estudiamos fue su ejército el que lo indujo a abandonar. Eso quiere decir que sí, probablemente estamos en esa línea. Fue el ejército el que le dijo: no, David, abandone, váyase como las águilas. Y en este capítulo ya vemos que es David el que está empezando a ceder, a sentir que Dios no está con él. Sin embargo, él sigue con vida. Y en este capítulo de Samuel, en estos versículos de Samuel, él ya llega a la conclusión, es una conclusión humana, en la que él dice: no, lo mejor que puedo hacer es irme de acá, ¿cierto? Pensando en esta situación y lo que produjo, debemos analizar por qué llegó David a esto, para que nosotros podamos evitarlo, o por lo menos tratemos de evitarlo. Ahora, yo creo que es fundamental tener ideas claras
de quién es Dios para no caer en esos extremos. Ese es el punto, ¿no? Antes de que usted vaya a orar, verifique si usted conoce bien a Dios, porque podría ser que si usted no lo conoce bien, le diga cosas que ofendan al Señor. Por ejemplo, Dios ha prometido en su palabra nunca dejarnos, nunca desampararnos, al contrario de lo que llegó a pensar el rey David. Fíjense en eso. Hemos visto, y acá claro, se nota que David era un ser humano como usted y como yo, porque hemos visto en otros capítulos como él tenía dichos en su boca que Dios en el pasado le había dicho al pueblo de Israel, y él los tenía en su mente, en su corazón, y los transmitía al pueblo. Pero este dicho se le había olvidado. Es que él dice: Señor, tú me has olvidado, tú has apartado, has escondido de mí tu rostro. Eso no era posible, porque Dios había prometido en su palabra que nunca los iba a dejar, que nunca los iba a desamparar mientras ellos le buscaran. Al contrario, en este caso en particular podemos ver que David estaba omitiendo esa información. Y nosotros debemos tener claro eso. Y yo creo que algo que nos podría ayudar a tener esa afirmación más presente es que si Dios nos hubiera olvidado o abandonado, nosotros estaríamos ardiendo en el infierno. De modo que esta verdad debería darnos paz, pues por más que la situación sea difícil, podemos tener la tranquilidad que Dios está observando y que Él va a cumplir sus promesas. En otras palabras, una de las mejores maneras de acercarnos a orar a Dios no es pensando en lo que nos acabó de pasar o en lo que creemos que puede pasar en días posteriores. Más bien debemos confiar en lo que Dios ya prometió. Eso es lo más importante. Si nosotros ponemos la confianza en lo que ya sabemos que hizo Jesús en la cruz, en que Él nos perdonó, en que Él nos dio vida eterna, en que Él nos está preparando un reino donde va a haber ausencia de dolor y ausencia de sufrimiento, donde no va a existir nada de eso, entonces nada de lo que nos pase en esta tierra va a ser suficiente para que lleguemos en una oración a ofender a nuestro Dios. Eso es entender, tener una percepción clara de quién es nuestro Dios, y en esa condición nos podremos acercar a orar a Él de una manera más tranquila. Número 2. Cuando nosotros vayamos a orar, es importante que si no estamos recibiendo respuesta, oremos a Dios por iluminación. En sus oraciones, cuando usted esté pasando situaciones y diga: pero yo sigo en lo mismo y nada que encuentro respuesta, no sé por qué, pídale a Dios que ilumine su mente para entender lo que está pasando. Dice el versículo 3 el rey David: Señor mío y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Como podemos ver, la oración del rey David vino de menos a más, lo cual también nos puede dar una premisa. Y por ahí decía algún predicador: si usted no tiene ganas de orar, recuerde que su cuerpo no es su dueño, que su alma le pertenece a Cristo y usted le debe obediencia al Espíritu Santo. Así que cuando usted no tenga ganas de orar, vaya y ore. Porque como vemos acá, David entró mal en su oración con Dios, reclamándole, pero luego, en ese proceso de oración, de intimidad con Dios, él mejoró su oración. Le pidió que lo iluminara. Vino de menos a más, cosa que es importante tenerla en cuenta, porque orar es algo que nuestro ser rechaza. O sea, a ningún ser humano le gusta orar, porque orar es hablar con Dios y el ser humano rechaza a Dios. Pero a medida que avanza el tiempo, nosotros podemos ir creando un hábito en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, para que nos agrade. Por ahí algún amigo me dijo en una ocasión: a mí no me gusta orar porque después de 3 minutos no sé qué decir. Las personas a veces no entienden ese concepto del amor, ¿no? Porque nosotros, cuando tenemos pareja, y sobre todo cuando recién conocemos
a nuestra esposa o a las mujeres a sus esposos, se darán cuenta o recordarán que pueden hablar por horas y horas y hablar y hablar y hablar. Y nunca paran de hablar porque hay un amor, un deseo de conocerse. Bueno, con Dios debe pasar lo mismo. Y si solo me dan ganas de hablar con Él 3 minutos, pues es porque no tengo amor por Dios. Ahí ya debería cambiar mi forma de orar por Él. Porque lo primero que debería pedirle en mi oración es que me dé amor por Él para que yo quiera y desee hablar y orar con Él. Yo creo que esto le pasa a muchos. Hablan con Dios durante unos minutos y se van porque no saben qué más decirle. No han entendido que la vida con Cristo es una relación, donde a medida que pasa el tiempo con Él, y que pasamos más y más tiempo con Él, vamos creciendo en todos los aspectos, lo vamos adorando más, lo vamos anhelando más, lo vamos conociendo más. Y claro, eso se debe notar. Por tanto, una persona que afirma orar mucho, pero sigue con las mismas luchas, con los mismos problemas de desobediencia, es una persona que debe revisar lo que está orando. Porque Dios ha prometido dar a sus hijos todo lo necesario para su crecimiento espiritual, no para su decrecimiento espiritual. La pregunta para algunas de estas personas es, ¿qué está pidiendo en sus oraciones? Porque David pidió iluminación para no terminar en el infierno. Esas fueron sus palabras. Ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Es tremendo lo que está pidiendo David. Si no lo hacemos, seguiremos tomando decisiones en nuestras fuerzas y podemos terminar muy muy mal. En el caso de David es interesante, porque Dios le permitió salir de Israel. Fíjense cómo una situación llevó a la otra. David estaba desesperado. Al principio soportó que sus soldados le dijeran que lo mejor era que se fuera y decidió obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero sin embargo, en la intensidad de la prueba, cedió, empezó a decirle a Dios que si era que se había olvidado de él. Y en medio de esa situación, creemos que fue cuando David decidió irse de Israel, del pueblo de Dios, para irse a vivir en el pueblo filisteo, en el pueblo pagano. Allí estuvo por más de un año, hasta que fue Dios mismo quien proveyó una situación en la cual la familia de David y la familia de su ejército fue secuestrada. Y fue solo en esa situación que David volvió a orar pidiendo a Dios por iluminación. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 8 dice así. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 8 dice así. David consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Repito, esto sucedió en el contexto cuando David, después de esta oración, tomó la decisión de irse del pueblo de Dios para irse a un pueblo pagano, porque pensaba que allí iba a estar libre y ya como Saúl no lo iba a perseguir, ya no iba a tener problemas. Pero resulta que en ese lugar fue peor, secuestraron a toda su familia. Y en esa situación es que él decide orar a Dios y Dios contesta a su oración. Queridos amigos y hermanos, orar no solo es un espacio que Dios ha creado para que nos comuniquemos con Él, sino que además anhelar orar a Dios es una evidencia de que se es un cristiano genuino. Luego entonces, quien no desea ni tiene un anhelo para orar, es porque realmente no quiere estar con Cristo. Si usted se duerme, si le da pereza, si está estresado por tener que orar, pues es porque usted no ama a Cristo. No quiero que se siga engañando. Y es muy importante por eso que nosotros revisemos si nuestras oraciones están teniendo respuesta, porque pueden pasar muchas situaciones, pero una de ellas podría ser que nuestras oraciones no estén llegando a Dios porque no conocemos a Dios. Entonces, antes de orar,
aclare su percepción de Dios. Antes de orar o durante su oración, perdón, pida iluminación. Y número 3, en su oración debe pensar en los frutos que usted va a dar después de orar. Cuando uno ora, a veces uno, por ejemplo, le pide perdón al Señor. Señor, perdóname porque hice esto, aquello. Pero uno debería pensar en que si esa oración de arrepentimiento es genuina, el fruto es que cuando termine la oración y yo empiece otra vez mi vida cotidiana, entonces yo ya no voy a cometer más ese pecado. Piense en el fruto que usted va a darle a Dios después de orar. Dice el versículo 5, pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Qué interesante cómo termina esta oración el rey David. Porque a pesar de todo lo que está viviendo, el hecho de no saber qué hacer, de no saber qué le va a suceder, él dice que está confiando en Dios porque ha entendido el amor de Dios. Un amor que David sabe que lo quiere salvar. Entonces, mi pregunta sería, ¿en qué vamos a confiar? ¿En el dólar, en el presidente de turno, en el trabajo, en la inflación, en la degradación de la raza humana? ¿O será mejor poner nuestra vista mucho más arriba? En Cristo. En Cristo que se ha decidido a salvarnos y que ha prometido que nada en esta tierra podrá apartarnos de su amor. Eso mismo fue lo que dijo David. Yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Cuando nosotros oremos, o más bien cuando terminemos de orar y salgamos a enfrentar el mundo, no podemos olvidar eso. Y ese será el fruto de nuestra oración. No olvidarnos de que tenemos un Dios que se ha decidido a salvarnos. No olvidarnos de que su amor es inigualable puesto que entregó a su propio Hijo. De hecho, y con esto finalizo, Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39 dice así: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Querido amigo, si usted en realidad cree esto que yo le acabo de leer, no permita que las cosas de este mundo alteren su comportamiento, sus palabras, sus acciones. Confíe en el amor de Cristo, confíe en el plan de salvación que Él ha determinado, y que ese fruto de confianza sea evidente en la forma como usted enfrenta los problemas y las pruebas del día a día. Es muy importante que a partir de hoy, cuando usted vea que en su vida las cosas no están cambiando y usted sigue siendo la misma persona, cuando usted note que no obtiene respuesta en sus oraciones, verifique si usted realmente ha conocido a Dios. Antes de orar, aclare su percepción de Dios. Durante la oración, pida como David iluminación. Y cuando esté orando y al finalizar su oración, piense en el fruto que va a dar después de haber orado. Tal vez un fruto de paz,
tal vez un fruto de confianza, tal vez la madurez espiritual para saber soportar y comportarse ante las vicisitudes de la vida. Oremos al Señor. Amado Señor, gracias por esta noche, Señor, por la oportunidad que nos das de dirigirnos a ti, de venir delante de tu santísima presencia. Señor, es maravilloso leer salmos como este. Es maravilloso lo que encontramos en la Biblia, Señor. Tú nos enseñas y tú nos permites, Señor, tener un corazón que te ama y que te glorifica, Señor. Tú has abierto nuestros ojos, tú has limpiado nuestra mente, has abierto nuestro corazón, Señor, y nos enseñas tu palabra. Ayúdanos, por favor, para avanzar en tu reino, Señor. Sabemos que así como David vendrán para nosotros situaciones difíciles, tal vez no tan difíciles como las que pasó el rey David, pero tal vez sí tengamos en nuestro día a día situaciones que nos lleven a alejarnos de ti, Señor, como le pasó al rey David. Que en esta ocasión se dio, Señor, ante la presión de lo que el mundo quería hacerle, y pensaba que tú lo habías abandonado, Señor, pero sabemos que lo que tú prometes lo cumples, y que como dijo el apóstol Pablo, nada podrá separarnos del amor de Cristo, nada, ni siquiera los poderes del infierno. Así que yo te pido, Señor, que nos ayudes a mantener esa fe y esa mirada en lo que tú has hecho, en la obra perfecta de salvación. De ese modo, Señor, aunque vengan las pruebas más duras, las tentaciones más terribles, nos vamos a levantar y te vamos a buscar, Señor, porque has puesto de tu espíritu en nosotros, has pagado con tu sangre para salvarnos. Ayúdanos a estar seguros en ti, Señor. Bendice a las personas que escuchan esta oración. Llénales de tu espíritu, Señor. Convéncelas de que necesitan buscar de ti, de que necesitan conocerte a ti, Señor, para que ellos no se sigan acercando de manera incorrecta ante tu presencia. Bendice a las personas, Señor, que van a orar, Señor, y escucha por favor sus oraciones y contesta conforme a su voluntad, a tu voluntad, Señor. Y si es, Señor, el caso en que no vas a contestar sus oraciones, te pido que esta palabra llegue a sus mentes y a sus vidas y que ellos puedan entender que cuando tú no contestas es porque tú eres soberano y debemos seguir adelante confiando en que tú sabes lo que haces. Ayúdanos, Señor. Te rogamos por las personas que están enfermas y por aquellos que están orando tal vez en este momento por ellas. Te pido, Señor, por los que tienen familiares secuestrados o perdidos en nuestro país, Señor. Te pido, Señor, que tú les ayudes para encontrarlos, Señor, que las autoridades puedan encontrar a estas personas desaparecidas. Y te pido, Señor, que des paz en el corazón de aquellos que tienen familiares perdidos, secuestrados. Ayúdanos, Señor, para que en este tiempo de tanta violencia y maldad en este mundo, nosotros podamos ser luz, Señor. Nosotros podamos enseñarles a otros la manera correcta de orar, de que debemos entrar en tu presencia sabiendo que tú eres el soberano de la tierra, de que tú eres digno, Señor, y de que cualquier prueba o situación que pasemos por este mundo es justa y la merecemos y no debemos quejarnos y debemos humillarnos y debemos, Señor, pedirte que nos ilumines para entender lo que sucede y para que podamos continuar. Señor, ayúdanos a ir a descansar en paz, guárdanos y bendícenos el día de mañana en nuestros trabajos, en el resto de la semana, Señor. Bendice a cada una de las personas que nos escucharán. Ayúdales a confiar más en ti y permite, Señor, que puedan desarrollar sus vidas en honor a ti, Señor, en un honor perfecto hacia ti, Señor. Gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a cada personita que se nos conectó en esta noche. Que Dios les bendiga mucho. Si Él así lo permite, estaríamos nuevamente conectados el día viernes. Que estén muy, muy bien.